Pues muchísimas gracias, Javier, y es un placer estar hoy con todos vosotros y compartir algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo en el contexto de IBM, IBM Research, en colaboración con otros científicos distribuidos por todo el mundo. Para daros un poquito de contexto desde donde os hablo, yo estoy ahora en este edificio. Esta es la sede mundial de investigación de IBM, está a unos 45 minutos al norte de la ciudad de Nueva York, de Manhattan. Y es un edificio precioso que lo diseñó Eero Saarinen, y normalmente tenemos unos 1.600 científicos en el edificio, pero bueno, a día de hoy tenemos, dado el contexto de la pandemia, unos 200, y sirve como la sede mundial en una red distribuida de investigación que dirijo. De hecho, este es el 75 aniversario de que tenemos una división de investigación y tenemos unos 3.000 científicos, y a lo largo de nuestra historia pues siempre hemos estado enormemente comprometidos con la ciencia y con la investigación básica del mundo de la información y de la computación. Y pues bueno, un poquito en esa historia pues ha habido 6 investigadores de IBM que han ganado el premio Nobel, etcétera. Entonces, pues bueno, siempre ha habido una tradición muy fuerte. Comparto, en Europa tenemos también presencia en determinados países. Un ejemplo también que es bien conocido es nuestro laboratorio en Zúrich, en Suiza, que también pues, ha sido una de las fuentes importantes de la creación de la nanotecnología, y se inventó el microscopio de fuerza atómica y otros instrumentos muy importantes en eso. Entonces, un poco también el contexto y la filosofía que tenemos, nosotros, siendo una empresa privada, pues tenemos este compromiso de ver cómo avanzamos pues, de cosas tan fundamentales como nuevos materiales y desarrollar pues, nuevos dispositivos, procesar información de computación, y estos son algunos de los instrumentos que diseñamos y creamos nosotros pues, para seguir avanzando, pero fundamentalmente al final, como la academia, al final la ciencia son las personas, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, todos los instrumentos que creamos y trabajamos. Y nuestra comunidad es una comunidad diversa desde el punto de vista de disciplinas académicas. Siempre hemos tenido departamentos de ciencias, de physical sciences, de matemáticas, de life sciences de los últimos 25 años y, por supuesto, de computer science. Y luego disciplinas tecnológicas que engloban el área de cloud computing, de inteligencia artificial, de computación cuántica, que hablaré brevemente hoy, y el área de semiconductores y sistemas y supercomputadoras, y también el temas de seguridad y criptografía. Y la razón por la que tenemos esta comunidad es porque siempre tenemos el deseo de descubrir qué es lo siguiente, what's next, qué es lo siguiente que tenemos que crear. Y entonces, pues tras la emergencia de la pandemia, pues todos estamos viviendo, ¿no? Igual que todos vosotros en la academia y todos los que nos dedicamos al mundo de la investigación, pues es esta idea, este proyecto de la urgencia de la ciencia. Y sabemos claramente pues que cada vez confrontamos problemas y desafíos pues más severos, y en este caso pues estamos viendo un ejemplo donde el mundo entero está cambiando y se ha paralizado por una entidad física que tiene poco más de 100 nanómetros de dimensión. Y la pregunta que nos hicimos nosotros desde el punto de vista de IBM Research era qué podíamos hacer para contribuir al proceso de acelerar el proceso de descubrimiento, ¿no? de cómo tratar este desafío. Y también sabemos desde el principio de los ordenadores y de las primeras computadoras que se crearon, es que estas entidades físicas y en general pues, cualquier proceso que existe en el mundo, podemos utilizar modelos para simular cómo funciona el mundo. Y en este caso, pues nosotros sabemos que la glicoproteína de espiga que emergen en la célula, pues sabemos que en este caso, por ejemplo, tiene una dimensión de 10 nanómetros y que podemos hacer un modelado pues muy detallado utilizando los mejores ordenadores del mundo. Y para dar un ejemplo de cómo esto estuvo relacionado y cómo empezó la iniciativa que quiero compartir hoy con vosotros, nosotros también tenemos mucha tradición en diseñar y fabricar y crear pues, algunos de los mayores supercomputadores del mundo. Un ejemplo que enseño aquí es Summit,
que es la supercomputadora más potente del mundo, que está en Oak Ridge National Laboratory, en el Departamento de Energía de Estados Unidos, y que es capaz de procesar 200.000 trillones de cálculos por segundo de los americanos, o sea, 200.000 billones de cálculos por segundo de los españoles. Y a principio de este año, cuando se publicó la primera secuenciación genómica del virus, investigadores de la Universidad de Tennessee y de Oak Ridge National Laboratory utilizaron Summit para modelar más de 8.000 moléculas que podían interaccionar, que tenían el potencial de interaccionar con la proteína de espiga. Y de ahí, utilizando un proceso que normalmente en un ordenador tradicional hubiera tardado meses, en menos de dos días fueron capaces de identificar 77 pequeñas moléculas y hacer un ranking de cuáles iban a ser las más efectivas. Entonces, viendo el potencial que podíamos hacer con este tipo de supercomputadores, una pregunta que nos hicimos es cómo podíamos acelerar el progreso y escalar el impacto de estos instrumentos científicos y computacionales pues, tan singulares. Y eso fue a lo que nos llevó a crear, y yo participé en la generación de la idea y en la creación de este consorcio, el Consorcio de Supercomputación COVID-19, que a día de hoy aglutina ya más de 40 miembros, que os voy a compartir en un momento, y hemos agregado más de 480 petaflops de computación, más de 5 millones de cores y 50.000 GPUs como proceso. Y pues sin duda alguna, se ha convertido en la mayor colaboración pública-privada de computación de la historia. Y estos son los socios que hemos agregado. O sea, desde compañías que normalmente competimos, nos dedicamos a competir, pero no en este contexto, IBM, Amazon, AMD, Google, Microsoft, Nvidia. Tenemos ya 7 laboratorios nacionales de Estados Unidos, más de una docena de universidades, desde el MIT a Carnegie Mellon, etc. También tenemos ya colaboradores en el Reino Unido, o sea, a través del UK Research and Innovation Initiative, en Suiza. Dentro de poco vamos a agregar también a Suecia y a Japón, al igual que la NASA y veis aquí ejemplos del National Science Foundation y un grupo de afiliados. Entonces, todos estos son voluntarios, lo hemos hecho todos sin ningún contrato, donde todos los que proveen y tienen capacidad de aportar capacidad de computación la proveen de manera gratuita, y ahora tenemos ya más de 60 proyectos de investigación activos utilizando toda esta capacidad de supercomputación. Y entonces hemos creado una red también de colaboración y una red donde también evaluamos desde el punto de vista científico. En los primeros 2 meses lo evaluábamos cada día y ahora se evalúa 3 veces por semana, y entonces se hace la evaluación y luego se hace, que es el Scientific Evaluation Committee, y luego por la tarde se hace el Computing Matching Committee, que es que seleccionamos los proyectos y los adjudicamos a los mejores proveedores que quieran soportar la capacidad de investigación. Entonces, esto yo recomiendo que si tenéis un rato, echarle un vistazo a la página web. Tenemos muy detallado pues, todos los proyectos que están llevándose a cabo y las colaboraciones, y a la vez también tenemos blogs y seminarios que hemos hecho sobre qué se está creando de manera colaborativa. Y simplemente una reflexión en los últimos minutos de que problemas exponenciales como modelar la naturaleza y modelar la biología y problemas de la física, pues sabemos que requieren un nivel de cálculo exponencial. De hecho, esto es algo que Richard Feynman ganó el Premio Nobel de Física, como igual muchos sabéis, uno de los físicos más importantes del siglo pasado. Hubo una reflexión en un seminario que de hecho se organizó conjuntamente entre IBM Research y MIT, donde invitaron a Richard Feynman para hablar de la física, de la intersección entre la física y la computación, ¿no? Y el cálculo. Y tuvo una cita muy famosa que muchas veces está ligado a la creación de la idea de crear computación cuántica, que dijo: "Nature isn't classical, damn it. And if you want to make a simulation of nature, you better make it quantum mechanical. And by golly, it's a wonderful problem because it doesn't look so easy." Lo que básicamente dijo es que si queremos entender, por ejemplo, en este caso del virus, y modelar la naturaleza, al final entendemos que la estructura de nuestro mundo está basada en la física cuántica, y modelar ese proceso es exponencialmente complejo. Pero no si construimos máquinas
que se comporten de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. Y esto es un ejemplo de que a día de hoy estamos luchando contra el virus utilizando los mejores instrumentos que tenemos, o sea, los ordenadores y las supercomputadoras que tenemos. Pero ya nos gustaría que tuviéramos a día de hoy las supercomputadoras del futuro, que van a ser también la computación cuántica. Y esto es un ejemplo de los sistemas que nosotros creamos en IBM Research. Nosotros utilizamos una tecnología basada en superconductores y son, aparte de la maravilla que son los ordenadores, son instrumentos además preciosos, como podéis ver. Aquí veis el interior del sistema de criogénico y al final, dentro del ordenador cuántico, es donde veis aquí estos cables, que son cables de superconductores coaxiales, y al final la parte esta sí que refleja, que parece un pequeño espejo abajo, es el procesador cuántico, donde tenemos nuestros qubits que manipulan la información cuántica para hacer cálculos que no podríamos hacer desde el punto de vista clásico. Entonces, en el futuro lo que vamos a tener una serie de ordenadores donde nosotros vamos a estar delante de un ordenador clásico normal, vamos a escribir nuestro programa y vamos a invocar un circuito cuántico, y a través de la nube ese circuito cuántico lo vamos a ejecutar en nuestros ordenadores cuánticos que van a estar en la nube. Entonces ahí se van a hacer los cálculos, la ejecución del circuito, y de ahí vamos a devolver la información al ordenador clásico. Siempre va a ser un híbrido del mundo clásico y el mundo cuántico, pero no va a haber en el futuro que entender cómo funcionan los principios de la física cuántica para poder beneficiarse de la computación cuántica. Y esto ya es una realidad. Desde que fuimos la primera compañía que lanzó un ordenador cuántico en la nube, en mayo del 2016, esto es como ha crecido la comunidad distribuida por todo el mundo. Y podéis ver también en España, es también un gran usuario de los sistemas cuánticos que hemos creado. Y distribuidos por el mundo, pues ya hay más de 250.000 usuarios y ya estamos más de 150.000 millones de ejecuciones en ordenadores cuánticos. Entonces, esto es algo que está creciendo exponencialmente, y también vemos que todo tipo de instituciones, y nombraría también que el CSIC es un miembro de la colaboración nuestra en los sistemas cuánticos, pero veis también el crecimiento global de instituciones, ¿no?, distribuidos por el mundo, y yo creo que en el futuro estas herramientas van a ser instrumentales para confrontar algunos de los desafíos. Y acabo por compartir con vosotros pues, una revolución que está sucediendo a día de hoy en el mundo de la computación, ¿no?, donde históricamente hemos tenido, nuestros ordenadores estaban basados en la idea de los bits, pero ahora vemos una convergencia de 3 áreas, que yo siempre hablo de que es la convergencia de bits más neuronas más qubits. Las neuronas, por supuesto, la idea de los sistemas de redes neuronales, que siendo la base fundamental de los sistemas de inteligencia artificial contemporáneos, y los qubits la base de los procesamientos de información en el mundo cuántico. Y esta convergencia de bits, neuronas y qubits pues va a suponer una revolución en el mundo de cómo vamos a procesar la información, y va a tener un impacto tremendo en cómo vamos a acelerar el proceso de descubrimiento científico. Entonces, una de las cosas que más me ilusiona y que quizás sea fruto de otro diálogo en el futuro es cómo esta convergencia va a impactar el proceso de desarrollo, el proceso científico en sí, y la oportunidad que tenemos de acelerar el descubrimiento. Y eso es en general un poco pues, la filosofía que hemos tenido en nuestra respuesta al COVID-19, y utilizando a día de hoy las supercomputadoras que tenemos, pero en el futuro la convergencia de bits, neuronas y qubits. Y con eso paro y encantado ahora de responder algunas de vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Darío. La verdad que ha habido muchísimo interés en tu presentación. Tengo un montón de preguntas, pero a mí creo que la que me llama más la atención la ponía Mercedes Vidal. Hablaba de lo impresionante que supone esta colaboración, que es la mayor de la historia público-privada en computación. Además, sin papeleo, algo que es muy extraño entre competidores, sino que directamente se comparten los datos, no hay NDAs, no hay JDAs, no hay ningún abogado de por medio que pueda ralentizar la innovación. Espero que entendáis lo que quiero decir. Pero sí que surge la duda
bueno, está todo este poder de computación, están los resultados, cómo se imbrica lo que puede ser la industria farmacéutica, cómo puede imbricarse aquí también el usuario final, cómo puede salir del dato un poco a la molécula, si uno quiere. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Darío? Sí, no, es una muy buena pregunta. De hecho, la relación entre utilizar el poder de la simulación y de supercomputadoras no es algo que esté ampliamente distribuido por todos los sectores de la investigación y desarrollo, o por hablar, por ejemplo, en el mundo farmacéutico, es algo que en algunas áreas se ve que se utiliza mucho y en otras está todavía incipiente. Entonces, uno de los esfuerzos que dedicamos mucho es a esa conexión, o sea, porque en el mundo académico sí que hay mucha relación. Entonces, por ejemplo, los especialistas en el modelado de moléculas y demás, pues ves que entienden perfectamente que si provees un consorcio de supercomputación saben cómo usarlo y cómo utilizarlo. Pero igual en la industria farmacéutica, en algunas áreas de departamentos de investigación sí lo ven y en otros no. Y entonces eso, lo que hemos hecho es a través pues bueno, diálogos como este, ¿sabes? A través de webinars y demás, ha sido el participar cada vez más el portfolio de investigación de proyectos que se está llevando a cabo y que formen de una manera pues más estrecha lo que estamos haciendo. Y vamos avanzando en eso. De hecho, hay más de 25 proyectos ya que están en la fase de implementación experimental, con diferentes fases como consecuencia del trabajo que se ha hecho en supercomputación. Pero yo creo que es una excelente pregunta y una de las cosas que nos gustaría más es que pudiéramos difundir de una manera más transparente y clara y colaborar más estrechamente en diferentes disciplinas del poder de estos sistemas de simulación. Porque si no, pues claro, se queda en un entorno pues estrictamente en una fase inicial, ¿no?, de modelado, pero no lleva al impacto final si no cruzas esos valles. Qué bueno, no, pero es un primer esfuerzo y la verdad que es impresionante. No conocía que había sido el mayor de la historia y además parece increíble que los competidores pues, puedan colaborar sin poner ningún papel de por medio. Javier, y un pequeño comentario en temas relacionados a eso, lo de hacerlo sin contratos. Una de las cosas que más me ha gustado de todo esto es también la creatividad institucional que se ha demostrado en haciéndolo así, porque lo que nos hace falta también es tener esa agilidad, ¿no? Y sabemos que el talento está muy distribuido en diferentes instituciones. Y entonces la manera en que a través de instituciones seamos capaces de colaborar y crear cosas conjuntas, yo creo que también es parte de lo que tenemos que aprender a hacer diferente en la ciencia. Qué buena reflexión. Otra pregunta es que, bueno, has hecho esta cita a Feynman, que es muy conocida y como necesitamos la computación cuántica para resolver problemas complejos, problemas de la naturaleza, como este que nos plantea la COVID, pero de momento seguimos usando Summit, seguimos usando millones de ordenadores clásicos. ¿Cómo de cerca está? Sé que esta pregunta es dificilísima, pero es inevitable preguntarte cómo ves de cerca que ese maravilloso ordenador cuántico que tenéis en IBM pueda empezar a utilizarse para resolver problemas reales como este concreto que nos has contado hoy. Va a pasar esta década. A día de hoy tenemos 18 ordenadores cuánticos en la nube, 18. Hace unas semanas hicimos un challenge, ¿no?, que abrimos a todos para un challenge donde tenías que ir avanzando el nivel de complejidad de los programas que utilizabas. Y en un día solo se hicieron 1.300 millones de ejecuciones de circuitos cuánticos en nuestros ordenadores, para dar un ejemplo de cómo va avanzando. ¿Cómo avanzando? Vamos doblando la capacidad la potencia de computación cuántica cada año. Pasamos de quantum volume de 4 a 8 a 16 a 32. Si seguimos en esa dimensión, en esa trayectoria, yo creo que entre el 2023 y el 2025 habrá un punto de inflexión muy importante. Qué bueno. Y que esta década, sin duda, podremos utilizar ordenadores cuánticos, sobre todo para el tema de modelado de entidades físicas, de química y de física y demás, para hacer cálculos que no serían posible usar o resolver con ordenadores clásicos. Entonces, yo hago una respuesta más concreta. Esta década seguro, y yo creo que va a haber un punto de inflexión en los próximos años. No, ha quedado clarísimo. Esta progresión que has comentado, desde luego, añade evidencia un poco a esa especulación. No me resisto a hacerte una última pregunta. Esta es mía, porque hace poquito publicaste una tribuna en El País
y claro, teniendo aquí al ministerio me parece que es muy apropiado. La tribuna, me imagino que muchos la habréis leído, es que la ciencia revolucione la política. Tenía un título sin duda pues muy atractivo, muy polémico, y ahí hablabas sobre que hay que elevar el pensamiento científico en las esferas del poder, en la política, tal y como se hizo ya en la economía y en el derecho. ¿Por qué te animaste a escribir esta tribuna? ¿Por qué en este momento de la COVID-19? ¿Y cómo ves tú desde esta atalaya que te da a dirigir el equipo de investigación o el departamento de investigación de IBM sobre la política española, pero entiendo que también más allá de española, porque los problemas que describías en la tribuna no son, bueno, son propios de España, pero también ocurren en otros países y sin duda en Europa. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, no, por supuesto, esa reflexión es una reflexión global. Yo creo que atañe a España, pero no exclusivamente a España, a todos los países del mundo. Uh -huh. Es parte de un proyecto que llamo la urgencia de la ciencia, porque yo creo que es importantísimo rearticular la urgencia de la ciencia en nuestra sociedad. Yo creo que la pandemia ha dejado clarísimo, ¿sabes?, la importancia al final, todas estas cosas que hacemos, el distanciamiento social, la inyección de programas económicos, es solo... Son medidas temporales hasta que podamos resolver el problema fundamental, ¿no?, que va a estar un tratamiento y una vacuna. Y eso al final requiere una metodología científica. De hecho, la reflexión que hacemos, Rafael Yuste y yo, es que este contexto no es nuevo. Cuando hemos vivido grandes desafíos internacionales en la sociedad, la movilización de la capacidad científica siempre ha sido esencial. O sea, lo hemos visto incluso en un contexto como la Segunda Guerra Mundial y otros desafíos que hemos vivido. Entonces, yo lo que estamos defendiendo es que no tenemos que utilizar la ciencia solo como momentos temporales, donde cuando tenemos una crisis los llamamos y participamos en el proceso de decisión y luego decimos muchas gracias, vuelvan ustedes a sus universidades, laboratorios y demás y por favor avancen. Y luego en un momento dado, pues sus avances llevarán a la tecnología y los usaremos todos. Nosotros lo que defendemos es que la metodología científica, que pensar de una manera científica también significa pensar bien. Y que si institucionalizamos a través no solo de que los científicos coparticipen en las esferas del poder, sino que la metodología científica, el pensamiento científico, sea también una parte de cómo pensar, no de manera exclusiva, el pensamiento legal, el pensamiento económico es enormemente valioso, pero lo que estamos defendiendo es elevar ese pensamiento científico en las esferas del poder. Y yo creo que si eso hiciéramos, ayudaría a todo tipo de problemas que tenemos en la sociedad. Y eso es lo que defendemos, ¿no? Defendemos que creo que es un momento de una nueva urgencia de la ciencia y que rearticularlo en este momento donde igual la población entiende la necesidad de la ciencia, sea una oportunidad que tenemos todos los que estamos en la comunidad científica de dar un avance. Pues nada, Darío, muchísimas gracias. Sé que estás muy ocupado, que tienes que volver a trabajar para que tengamos esa computación cuántica dentro de la década. No queremos robarte mucho más tiempo. Y de nuevo, en nombre de la Academia Joven de España, muchísimas gracias. Ha sido una exposición brillantísima, iluminadora y bueno, las reflexiones creo que han sido muy útiles. Estaremos en contacto, Darío. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos. Hablamos pronto. Un abrazo. Gracias, Darío.